Cadena de misericordia. Les invito a la Biblia, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bienvenidos a esta noche de predicación de la palabra, bienvenidos a seguir siendo transformados a través de la bendita palabra del Señor. En este pasaje hemos venido encontrando un propósito que cada vez ha sido más claro para cada uno de nosotros, y es el propósito de Dios para con su pueblo y para con los creyentes. Ser parte de un propósito más grande que nos abarca, que nos supera, es algo que enciende nuestra esperanza y nuestra expectativa, porque no quedamos solamente a merced de lo que los gobiernos han planeado para nosotros o de lo que nosotros mismos hemos planeado, sino que hay un plan mucho más grande, hay un plan que es superior, y es el propósito que Dios ha marcado para todos aquellos que vendríamos a creer en el Señor Jesucristo. Así que en esta noche quiero invitarte para que en primer lugar sepas en lo profundo de tu corazón que Dios no improvisa con su pueblo, que Dios no improvisa contigo, que Dios no improvisa conmigo. Al contrario, lo que encontramos acá es un propósito que queremos describir en esta noche como una cadena de misericordia. Es el favor de Dios rodeándonos, y ese favor o esa cadena está compuesta como de 5 eslabones. Hemos visto 2 anteriormente y habíamos mencionado que Dios tiene un conocimiento previo acerca de nosotros, que Dios ha pensado en nosotros, y es lo que dice el versículo 29. Pero no solo esto, sino que nos ha predestinado, y nos ha predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, y aún más para que podamos vivir en familia donde nuestro Señor es el primogénito, nuestro Señor Jesucristo, el hermano mayor, el más importante de la familia. Esto lo habíamos mencionado y había traído un profundo gozo a nuestro corazón. Ahora, al leer el texto bíblico, nos damos cuenta que no solamente fuimos predestinados, sino que fuimos también llamados. Y es que recibir un llamado es una bendición muy grande, porque es el momento cuando nos damos cuenta que todos esos planes anticipados aterrizan justo a nuestro lado, a nuestro alrededor, y nos pertenece, nos corresponde a nosotros. Es como cuando estamos pensando que Dios susurra nuestros nombres, y ese nombre nuestro es escuchado en nuestros oídos como alguien que nos dice: a ti te llamo, es contigo, es a ti a quien estoy apuntando. Así que a esos que predestinó también los llamó. Bueno, todos aquellos que hemos sido llamados escuchamos esa voz del Señor, y la escuchamos especial y particularmente a través del Evangelio. Pablo también dice a los tesalonicenses en la segunda carta, en el versículo número 13, de la siguiente manera. Segunda Tesalonicenses 13 y 14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escuchen el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado que Dios nos hace se ejecuta a través del evangelio, y es aquí donde la predicación es tan importante, tan valiosa. Y la predicación no está solamente en el entorno de un púlpito, la predicación se hace a través de la boca de los creyentes que anuncian al Señor.
Y la iglesia tiene una gran responsabilidad y es hacer que la predicación continúe adelante. Damos muchas gracias a Dios por el llamado que nos ha hecho y porque esto de anunciar la palabra del Señor es un gran privilegio, es la herramienta, es el medio por el cual ese llamado que Dios hace a las personas se vuelve efectivo. Entendemos que el llamado es para muchas personas y creo que muchos son los que escuchan el evangelio, pero el llamado efectivo se cumple cuando las personas responden con fe y con obediencia al llamado de Dios. Dios llama con ímpetu, el Espíritu Santo hace un llamado y toca y despierta los corazones, despierta las conciencias. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que ese llamamiento ha sido efectivo? Bueno, por el fruto de las personas, por las actitudes y porque el carácter de Cristo empieza a ser formado en esas personas que aceptan el llamado del evangelio. Yo creo que tú has sido llamado, yo he sido llamado y lo identifico plenamente en mi vida. Porque hay un resultado, porque hay un seguimiento, porque hay una respuesta en obediencia a ese llamado de Dios. Todos aquellos que somos llamados, somos personas muy felices porque sabemos que Dios pensó en nosotros, que Dios nos separó para un propósito especial y que al recibir la palabra hacemos parte de ese propósito. Bueno, este es el tercer eslabón en esa cadena de misericordia, es que nos llamó, pero no solo nos llamó, sino que el texto de Romanos nos va a decir que nos justificó. Y hermanos, esto de ser justificados es un capítulo aparte. Quiero decir que es una gran bendición. Es hermoso saber que esa justificación es lo que nos pone en una relación correcta con Dios. ¿Cuántos quisiéramos estar en paz con Dios? ¿Cuántos quisiéramos relacionarnos de una manera correcta con Él? Y la verdad, mis hermanos, es que la Biblia nos dice que hay una clase de personas que han sido justificadas, que están en una relación correcta con Dios. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, Jesús había dicho desde antes que habían unos que tenían hambre y sed de justicia. Esto coincide exactamente con ese anhelo en nuestro corazón. A veces parece como una nostalgia de ese lugar precioso que perdieron Adán y Eva, una nostalgia del paraíso. Es como volver a querer estar allá en ese lugar de donde nunca debimos haber salido. Pero las cosas se dieron así, salimos de allá y esa nostalgia se agudiza en nuestro corazón cuando buscamos dentro de nosotros mismos la posibilidad de volver a estar en buena relación con Dios y no lo logramos en nuestras propias fuerzas, y esto nos hace llorar, nos hace ver nuestra pobreza espiritual y al mismo tiempo nos hace anhelar tener hambre y sed de justicia. Pero la buena noticia es que hay alguien que nos ha traído su justicia para ponerla a nuestro favor, y esto todo se genera en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Nos llamó y ahora la Escritura dice que nos justificó. Esto es algo impensable, porque ¿quién podría sentir que es bueno o que es justo delante de Dios? No, justo no hay absolutamente ninguno, bueno no hay ninguno. El problema de los fariseos, y recuerdo la parábola del fariseo y del publicano, el problema del fariseo es que él sentía que con todo lo que hacía él podía ser justificado delante de Dios, es decir, justicia por méritos propios. Sin embargo, aquel hombre pecador, aquel hombre publicano, se sentía tan lejos de Dios y él lo único que podía era pedir misericordia. Pues el Señor dice: ¿quién sale del templo? ¿Quién termina ese momento de oración justificado, siendo escuchado por Dios? Pues aquel hombre pecador, porque pidió misericordia. Amigos, esta es la justificación por la fe, por medio de la cual el justo puede vivir confiado. Aquellos que han confiado en la justicia de Dios saben que hallaron una relación correcta con Dios. Ahora, ¿cómo funciona todo esto?
después de saber que los judíos fallaron en su intención de justificarse a sí mismos, entonces tenemos la necesidad de que la justicia de alguien sea cargada a nuestro favor, y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Escritura nos explica es que nuestros pecados fueron cargados sobre Él, y la justicia del Señor Jesús, que cumplió toda la ley a cabalidad, fue cargada a favor de nosotros. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, esa justicia es puesta a nuestro favor, y cuando el Padre Celestial nos ve, ya no nos ve de acuerdo a nuestra propia justicia, sino que ve la justicia de Cristo en nosotros. Esto es algo maravilloso, que el Padre ya no nos ve conforme a nuestro pecado y a nuestras obras, sino que nos ve a través del sacrificio de Cristo. El Padre sabe que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y nos declara justos. Esta es una declaración maravillosa. Que el Padre declare que hay alguien que es justo es algo que nos cambia la vida, y a partir de ese momento sabemos que Dios no solo nos acepta, sino que también nos da una posición delante de Él. Podemos estar delante de su presencia sin ningún temor, y cuando estamos delante de su presencia, entonces nos acordamos y nos decimos: yo no debería estar aquí. Mis pecados me apartaban de este lugar precioso en el que estoy ahora, pero a través de mi Señor Jesucristo, de su sangre que fue derramada y de su resurrección, yo estoy aquí delante del Padre Celestial. Y a partir de allí, la vida empieza a cambiarnos, porque Dios nos capacita de tal manera para que vivamos en justicia, una justicia que antes no conocíamos. Nos arma con el valor para que tengamos el carácter de Cristo, para que tomemos decisiones en justicia y actuemos en justicia de acuerdo al ejemplo y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante, cuando alguien viene para hablar mal en contra nuestra, nos sentimos tan firmes, tan bien posicionados. ¿Saben por qué? Porque el Padre nos declaró justos. Es una justicia en la cual vamos creciendo. Es una justicia que se va desarrollando en nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que a mí me alegra en mi vida cristiana, es el hecho de saber que he sido llamado, y no solo llamado, sino también justificado. Ahora tengo un valor de mí mismo que es muy grande, y no por mis méritos, no por mis obras, sino por los méritos de mi Señor Jesucristo. Esto es algo más que autoestima. Esto es un valor que tenemos en Cristo. Es el valor que el Padre Celestial nos da, y por eso creemos que el creyente vale mucho. Por todo lo que Cristo hizo, por el precio que pagó, nosotros los cristianos somos muy valiosos. Y cuando Satanás se levanta para decir que no valemos, cuando Satanás se levanta para convencernos de que no podemos, entonces nosotros nos levantamos para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué gran bendición, hermanos, el poder sentirnos justificados. ¿Se siente usted justificado? Usted me dirá: yo quisiera haber escuchado esa declaración del Padre. Pues escúchala en Romanos capítulo 5 versículo 1, donde nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es una relación renovada. Esta es una relación hermosa que empezamos con nuestro Padre Celestial. Y esto se disfruta para siempre. Bueno, en esta cadena de misericordia, entonces tenemos ya 4 eslabones. Primero, que nos conoció anticipadamente. Segundo, que nos predestinó. Tercero, que nos llamó. Y quisiera mencionar el 5.º eslabón de esta cadena de misericordia: es que nos glorificó. Y esto sí que me llama la atención. Amados hermanos, no dice la Escritura que el Señor esté improvisando con nosotros, sino que desde un pasado profético, desde ese pasado eterno del Señor, nos ha declarado justos, y ahora nos dice que también nos glorificó.
Bueno, ese momento no ha llegado para nosotros. Al contrario, lo que la Escritura dice es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una noticia que nos duele en nuestro corazón, pero también hay una esperanza de poder recuperar esa gloria, y nosotros hemos recibido las primicias de esa gloria. Cada vez que entramos a la presencia de Dios en un momento de oración, de adoración, empezamos a experimentar esa gloria maravillosa que es el resplandor de la presencia de nuestro Dios. Pero cuando vemos nuestros cuerpos y vemos nuestras situaciones cotidianas, entendemos que aún no hemos sido glorificados. Ya nuestra salvación empezó, pero esa gloria última todavía no la hemos experimentado, y sin embargo en el pasaje de Romanos dice que el Padre ya nos glorificó. Hermanos, esto es un vislumbre de nuestro destino eterno. Está Dios diciéndonos directamente: yo conozco el destino de ustedes, yo conozco el fin de ustedes, yo sé a dónde los voy a llevar, yo sé lo que quiero hacer con ustedes, y es que quiero que recuperen la gloria que un día fue perdida. Y esa gloria no es otra cosa que estar delante del Señor y ver el resplandor de su presencia, y ver cómo nos ilumina, ver cómo nos rodea, cómo nos satisface plenamente. Aquí en la tierra hay momentos donde entramos en oración y el Señor empieza a darnos satisfacción en el alma. No es sino que alguien doble sus rodillas y el Señor le limpia, le perdona, le levanta, lo satisface, y hay como una hambre, una sed que no se sacia, sino que todos los días estamos buscando para llenarnos. Pero un día vendrá ese momento glorioso cuando nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y experimentaremos esa gloria definitiva. Yo me encontraré con mi Señor Jesucristo, tú lo verás cara a cara y tu cuerpo será glorificado. Esto será algo maravilloso. Será como el cuerpo del Señor Jesús resucitado. No sé si ustedes lo recuerdan, que Él pudo traspasar la pared donde se encontraban los discípulos reunidos allá en el aposento alto. Ellos estaban llenos de miedo, tenían sus puertas cerradas, y el Señor traspasa esos muros y entonces se pone en el centro y los saluda: paz a vosotros. Nuevamente los saluda: paz a vosotros. Ese cuerpo glorificado del Señor Jesús es nuestra esperanza de que un día tendremos también un cuerpo así. Tomás tuvo la oportunidad de poner su dedo en el costado de Jesús, de poner su dedo allí en la llaga que causó esa herida de muerte en su costado. Pero esa herida había sido ya sanada. Aunque la huella quedó, la herida había sido sanada. Y ese es el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben algo? Nosotros también un día recibiremos un cuerpo así, glorificado. No habrá más llanto, no habrá más enfermedad, las preocupaciones quedarán a un lado, y todo esto lo vio nuestro Padre Celestial aún antes de que naciéramos. Amigos y hermanos, ustedes tienen un destino final glorioso. La palabra de Dios lo garantiza. Yo tengo un destino final glorioso, así que no me voy a apartar ni a derecha ni a izquierda. Yo quiero seguir las pisadas de mi Señor Jesucristo hasta que Él sea formado en mí. Porque hay camino para ti, hay destino para ti, para mí también lo hay. Dios ya nos vio desde la eternidad glorificados, y todo esto por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda de aquí en adelante? Nos queda simplemente saber que todo esto que Dios ha preparado se cumplirá. Y yo quiero que lo podamos verificar ya para finalizar en la carta de Pablo a los Filipenses. Acompáñame un momentico allí a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, la Biblia nos dice, nos garantiza que recibiremos un cuerpo incorruptible. Y por eso Pablo dice, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tal vez alguno dirá, entonces yo voy a guardarme para vivir en los cielos. Y el Señor te dice, no, la oportunidad es ahora. Empiezas a ser ciudadano del cielo, aún viviendo aquí en la tierra, con la esperanza gloriosa de que un día tú serás glorificado. Así que por todo esto, amigos, les invito a que glorifiquemos a Dios. Les invito a que lo alabemos a Él, porque ha tenido muy buenos planes para nosotros, porque su propósito no se perderá. Y aquí me acuerdo del salmista en Salmo 138, verso 8, que nos dice, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es muy grande y porque Él no desamparará la obra de sus manos. Dios no te dejará, Dios no te desamparará. Si tiene estos planes tan poderosos para tu vida, ¿crees tú que te va a dejar? ¿Crees tú que alguien te va a poder arrancar de las manos del Señor? Probablemente sea el estudio que veamos en momentos posteriores, pero por ahora dile, Señor, muchas gracias porque pensaste en mí, gracias porque en mí has depositado mucho de ese esfuerzo, de esa obra maravillosa del Señor Jesucristo, cargaste esa justicia para mí y ahora yo te bendigo. Por favor, ora conmigo y dile, Señor Jesucristo, en esta oportunidad quiero bendecirte por todo lo que has hecho. Para mí esto es inolvidable, Señor. Es que nadie se había tomado tan en serio mi vida. Hay personas que me han amado. ¿Cómo olvidar el amor de aquellos que me levantaron, de aquellos que me criaron? Es un amor hermoso, Señor, pero tu amor sobrepasa todos los amores de la vida. Tu amor sobrepasa, Señor, todo entendimiento. Y así me siento hoy rodeado por tu misericordia. Señor, hoy me aferro a ti mientras tú me abrazas con esa cadena de misericordia. Señor, ahora estoy atado, pero no al pecado, sino a este amor maravilloso. Son lazos de amor, son lazos, son cadenas de misericordia que me rodean. Señor, si en algún momento mi ánimo decae, yo me acordaré de tu palabra. Ahora creo con todo mi corazón que tú eres el Señor y mis puertas están abiertas, pero no para el enemigo, no para el pecado, sino que mi puerta está abierta para ti, Señor, para que tú reines en mi vida, para que tú cumplas tu propósito. Señor, mis propósitos se quedan pequeñitos con respecto a los tuyos y yo quiero que los míos tengan todo que ver con tu propósito glorioso. Señor, hoy declaro mi amor por ti. Y confieso que soy un hijo de Dios, uno que fue salvado por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Amén. Amigos, qué gran gozo, qué gran privilegio es predicar la palabra de Dios. Esta es una satisfacción muy grande y esta satisfacción hoy está en mi alma, está en mi corazón. Yo quiero invitarte para que tú también seas uno de aquellos que transmiten la palabra a otros. La iglesia tiene esa función maravillosa de tocar a la puerta, a los corazones que están por allí alrededor. Algunos están muy sedientos, muy necesitados. Tú has recibido palabra por gracia del Señor, por su pura misericordia. Entonces, de lo que has recibido también, por favor, comparte con otros. No puedes estar quieto, no te puedes quedar callado. Esto hay que anunciarlo. Hay alguien que nos amó primero, hay alguien que pensó en nosotros. Así que por favor comparte la palabra con todas las personas que puedas, porque este es un tiempo donde hay sed, donde hay hambre de la palabra de Dios.
Quiero invitarles a todos para que estemos unidos en oración, para que estemos unidos en un solo propósito. Muy pronto tendremos la ocasión de empezar a reunirnos. No sabemos el tiempo exacto, pero estaremos seguros de poder vernos nuevamente y seguiremos adelante, porque el reino de Dios no para, porque la iglesia del Señor no se detiene. Quiero desearte una muy buena noche y que al amanecer el día de mañana tengas la palabra fresca en tu corazón para iniciar un nuevo día. Dale siempre gracias a Dios y no olvides abrir la Escritura, porque aquí hay vida para tu corazón. Que el Señor te bendiga.